Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un programa más de Más que Política. Acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana es nuestro objetivo. Y hoy vamos a comenzar hablando del municipio de la Villa de Ingenio. Para ello tenemos con nosotros a doña Minerva Artiles Castellano, concejala en el Ayuntamiento de Ingenio por Agrupa Sureste. Muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Buenas tardes y un placer estar aquí invitado. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, ahora en pleno preparación de los carnavales en el municipio, ¿no? Después de pasar de las fiestas de la Candelaria, de fin de año, así que ha sido una fiesta detrás de otra. Y bueno, en general, hablar un poco de todo lo que está sucediendo en el municipio de Ingenio, ¿no? Oye, hablando de fiesta, la fiesta de fin de año, la fiesta de la Candelaria, ahora carnavales, en algo sí se ha destacado el grupo de gobierno conformado por Partido Socialista y Fórum, es en incrementar las partidas presupuestarias en fiestas. Exactamente. Es decir, para nosotros ha sido una sorpresa desde la oposición ver cómo los presupuestos que se aprobaban por parte de este grupo de gobierno duplicaban en festejos, ¿no? Para nosotros nos entristece en ese sentido porque tenemos que ver las prioridades que hay en el municipio. Hay muchísimas prioridades en saneamiento, en carretera, en necesidades con el tema del empleo. Entonces, que se priorice en ese sentido, duplicando y quitando, por ejemplo, a la Cruz Roja, el convenio que tenían con la Cruz Roja y bajar otras partidas presupuestarias, nos parece lamentable, realmente, ¿no? Podríamos hablar en presupuestos de muchos ejemplos, ¿no? Uno de los ejemplos que ahora más la ciudadanía está destacando es que este grupo de gobierno, PSOE y Fórum Drago, vaya a aprobar la creación de un parque, de la construcción de un parque que se llama el Parque de la Esperanza, cuando nos encontramos un pueblo, un municipio donde muchísimos de los parques que hay ahora mismo, por no decirlos todos, están prácticamente en abandono. No solo los parques, sino también las instalaciones deportivas. Entonces, creemos que ahora mismo no era la necesidad que debe haber en el pueblo, el tema de fuegos artificiales, que por supuesto que sí los queremos, pero no en la medida en que se está llevando a cabo, ¿no? Ha hecho usted mención de las instalaciones deportivas y en este caso quien se ha pronunciado es el pueblo del municipio de Ingenio, los jóvenes de Ingenio, con una sentada. Sí, efectivamente. Hace muy poco se hicieron ecos la prensa, todos los medios de comunicación, de una sentada que creaba por primera vez un colectivo de niños del pueblo, de chavales jóvenes que con todo el respeto del mundo querían acercarse a los políticos y darnos un ejemplo, y principalmente a este grupo de gobierno que no ve las necesidades reales, como estábamos hablando antes, con respecto a cómo se encuentran las instalaciones. Son instalaciones que podemos ver en fotos y las hay en las redes sociales, donde encontramos las canchas que no tienen ni siquiera las redes para los niños poder jugar a baloncesto, a fútbol, las canchas sin pintar, todo lo que es los exteriores oxidados. Entonces ellos hicieron una sentada simplemente para acercarnos a ver la realidad que había a nivel del pueblo y ellos además presentar una memoria donde se recogiese todos esos déficits. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos que nosotros desde la oposición, desde Agrupa Sureste y el resto de compañeros de la oposición, hemos presentado muchísimas veces en pleno, en ruegos y preguntas y demás, la necesidad que veíamos en determinadas canchas, a lo que el concejal de deportes siempre contestaba que eso no era imágenes reales. Incluso en uno de los plenos presentó un dossier con muchísimas fotografías de las canchas y decía que esa era la situación real. Era un dossier en blanco y negro donde no se veía. ¿En blanco y negro? En blanco y negro. Eran fotocopias donde no se veía, y creo que la responsabilidad de cualquier concejal del área, en este caso de deportes, sería asumir con humildad el estado en el que se encuentran, acercarse a esas canchas y poder confirmar y tender la mano para intentar solucionar todos estos problemas. Efectivamente, todos en la sentada nos sentamos, incluido el concejal de deportes, también asistió, y de forma respetuosa se ha ido creando como reuniones para llegar a acuerdos, ¿no?
Yo recuerdo uno de los titulares de prensa que hablaba de la nefasta situación en la que se encontraba el deporte en Ingenio, la nula gestión. Y ese problema de esta nula gestión no lo estamos encontrando solo en el área de deporte, lo encontramos en muchísimas áreas, donde en estos 2 años nos preguntamos qué está haciendo este gobierno, donde lo único que vemos es desidia, tanto en saneamiento, en carreteras. Sí, hay plan de asfaltado y demás, pero todavía hay muchísimo que trabajar, muchísimo, sobre todo meternos en un plan de barrio donde actuar y ver dónde primero están las necesidades, ¿no? A lo que comentábamos antes con respecto, por ejemplo, a festejos. Entonces, han sido un buen ejemplo el que ha dado este colectivo de jóvenes que de forma respetuosa, como digo, agradezco desde aquí que se hayan acercado de esa manera y hayan hecho esa memoria y ese proyecto para, por ejemplo, instalaciones como la antigua OGE, que está en total abandono, pues sean canchas que se vuelvan a reactivar, que haya dinamización a nivel deportivo y que se consiga por fin que los jóvenes puedan acceder. Para mí es muy triste como concejal ver que jóvenes de mi municipio, incluso personas que han estudiado en tu mismo colegio, en tu mismo instituto, y encontrarte que esos jóvenes o los hijos de ellos están yendo en coche a otros municipios a utilizar otras instalaciones y quién se está quedando en Ingenio hoy día para el deporte. Entonces es muy triste y creo que hay que actuar y que por lo menos se estén llevando a cabo estas reuniones, pues una brecha que ellos han creado y que hay que agradecer, ¿no? Para que por fin el concejal del área pues se dé cuenta de la situación real y atajarlo con humildad y trabajar en ello, que es lo necesario. Pero no me cuadra de que ustedes lo hayan denunciado por activa y por pasiva en un pleno sí, en otro pleno también, hablando de las instalaciones deportivas, y este hombre le traiga a ustedes un dossier en blanco y negro desmintiendo lo que ustedes diciendo, cuando vemos a los jóvenes sentándolos, se reúnen con los jóvenes ahora y ahora va habiendo reuniones para un poco coordinar y adecentar las instalaciones, sí, entre comillas. Parece por lo cual, habrá que preguntarle, ¿y el dossier en blanco y negro ya está en color? Porque usted con colorado no se pone a la hora de... Por eso es necesario, ¿no?, ese movimiento por parte de la ciudadanía, porque a veces lo que vemos es que los concejales de oposición, en lugar de tomarlo como una autocrítica constructiva, lo ven como ataque. Y creo que primero tenemos que escuchar también a la oposición, porque para eso estamos para fiscalizar, escuchar al pueblo, ver las necesidades que hay y hacérselas llegar a los concejales responsables de cada área. El problema es cuando se toma como una crítica y no se quiere hacer caso o no queremos salir de la oficina y pisar esas canchas deportivas, que es lo que habría que hacer, patear por el pueblo y darnos cuenta dónde están las necesidades reales del municipio en general. ¿El concejal no es muy de deporte? Es el concejal de deportes, don José Favelo. El problema, don José López Favelo, el problema es si realmente está haciendo una buena gestión, es lo que nos tendríamos que preguntar. Yo cuando veo titulares que habla de una nula gestión deportiva y vemos que niños del municipio se reúnen para poder llegar de alguna manera y ver la situación en la que se encuentran esas canchas, donde ni siquiera hay un horario o cada vez recortaban más el horario para que el acceso estuviese más, que fuese más inaccesible en general. ¿Recortando horario? Exacto, también se hacía. Tenemos imágenes de fotos en las redes sociales donde se veía canchas donde venía un cartel que decía de tal horario a tal horario. Esto de y a partir el de ahí deporte había salud que sacar a los no va niños. Con el Consejo de Deporte. Entonces, eso es lo que hemos visto y esperemos que esta situación cambie y seguiremos nosotros en cada pleno presentando los déficits de cada una de las canchas del pueblo. Y no hay ni un proyecto, ni un plan con cooperación institucional, de dinero del Cabildo. Oye, vamos bien, ya están en la situación que están, vale, vamos a ir poco a poco trabajando en ella. Digo, por lo menos un mensaje. Y lo hay, y de hecho los niños han presentado, este colectivo ha presentado un proyecto redactado por ellos mismos para que técnicos municipales junto con el concejal puedan revisarlo y ver si es viable y poder llevarlo a cabo. Así que, a ver, ahora es la predisposición. Por lo cual el colectivo le está haciendo el trabajo al concejal.
Eso es lo que nos parece, ¿no? Que se ha hecho un proyecto a través de los ciudadanos y ahora los técnicos tienen que verlo y ver si es viable y llevarlo a cabo. Veremos en estos próximos meses la predisposición que hay por parte de este concejal. ¿El tema de carretera ya se ha asfaltado? No, queda mucho por hacer de asfaltado. Esperemos que con estas lluvias ahora veamos la situación que hay en cada barrio. Hay muchísimo todavía que hacer y luego se ha hecho también, por ejemplo, más que verlo lo sienten los vecinos, porque los baches... Exacto. Y no solo los baches que hay antes del asfaltado, es que se ha asfaltado avenidas como la calle Alemania y hay que ver, y nosotros desde la oposición hemos pedido responsabilidades a la concejal correspondiente y por supuesto a la empresa que ha llevado a cabo esas obras. ¿Por lo cual no ha habido un seguimiento de esas obras? Es lo que nosotros vemos, ¿no? La finalización de las obras, que en prensa vemos que la concejal habla de éxito. No es un éxito cuando tú pasas por esas carreteras y ves la situación en la que han quedado. Siguen habiendo baches, seguimos yendo con el coche y notando esos montículos en el asfalto, con lo cual no se ha hecho el asfaltado o la terminación del asfaltado como debía ser. Y ahí también pues se ha pedido responsabilidades para trabajar y que se mejore en ese sentido, ¿no? Es un dinero que se ha invertido y por tanto tiene que haber responsabilidades para una mejora. Y al pronunciarse ustedes desde la oposición y decirle, oiga, cuidado con estas obras que se están ejecutando, esta finalización de estas obras que tiene esta deficiencia, ¿cuál es la respuesta por parte de la concejala? ¿También le trae foto en blanco y negro no. o le dice que no hay bache? La crítica por lo menos se ha asumido y sí que está trabajando en ello y buscando responsabilidades para crear una mejora y que por lo menos se intente solucionar o solventar de la manera menos aparatosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque muchos comerciantes del casco de Ingenio se quejaban porque encima cuando se realizó el asfaltado de esa avenida general se hizo en un momento de campaña comercial navideña. Entonces eso afectó muchísimo a los comerciantes y la crítica que hubo por parte de la asociación fue mayoritaria porque creó pérdidas económicas. Creo que se debe gestionar, pero también mirar en qué momento sería el viable. Este dicho de que a perro flaco toso purga, con la crisis que estamos pasando, que estamos viviendo, encima le falta cuando el comercio se activa, entre comillas. Efectivamente. Entonces fue ¿Dónde está la coordinación? Campaña eso es lo que nosotros pedimos. ¿Dónde está la coordinación con los empresarios? ¿Se ha preguntado a los empresarios? Porque lo primero es hacer una consulta y ver en qué momento sería el idóneo. Parece ser, o lo que contesta la concejal es que esos eran los tiempos marcados. Pero yo creo que primero tenemos que ver, como hemos dicho muchas veces, las necesidades y las prioridades que tenemos en nuestro pueblo. Y si estamos hablando de dinamizar las zonas comerciales, creo que esa no es la postura más adecuada, ¿no? Y veo una escasez o falta de diálogo, ¿no? De esa participación, podemos decir, porque si los jóvenes se tienen que sentar en las canchas deportivas para pronunciarse por el mal estado, los comerciantes tienen que también pronunciarse por el otro lado. No hay diálogo con la sociedad, con esa llamada participación ciudadana. Brilla por su ausencia en ingenio. Se aprobó un reglamento de participación ciudadana. Quedó bien, ¿no? Y ahora tenemos que ver la efectividad y cómo se lleva a cabo, porque lógicamente ese es un claro ejemplo que estábamos hablando ahora, pero es que hace nada se creó ASEMCA, que es una asociación de empresarios de la zona de Carrizal, de Carlos V, que es como la arteria principal de la zona comercial que tenemos en nuestro municipio, y justamente han creado esa asociación porque también el concejal del área de comercio, que justamente es el mismo de deporte, don José López, lo que hizo muchas de las veces es crear como zonas a los fines de semana de comercios, de ferias, y no consultaba antes los empresarios. Entonces los empresarios se vieron de forma caótica en muchas situaciones donde los fines de semana o incluso en 3 semanas las calles y la principal arteria cerrada y colapsada por completo. Entonces ellos se reunieron con el afán
de intentar pues luchar por sus derechos y que haya una consulta con esos empresarios. La idea no puede ser hablar como se habla en un pleno, como habla este grupo de gobierno, de que hay que dinamizar esa zona comercial y hacerlo cerrando las calles, porque no tenemos más entradas ni más salidas al pueblo. De hecho, nosotros en el pleno, Agrupa Sureste, presentó una moción para crear una nueva vía de entrada y salida principal al municipio a través de la glorieta, que es la que accede ya a toda la avenida de Carlos V, la glorieta de Juliano Boní, y lo que nos encontramos fue el voto negativo, es decir, no quisieron crear una nueva vía. Tenemos que lo hemos preguntado y lo que hemos tenido es una respuesta en silencio, es decir, no nos han contestado qué intereses pueden haber para no crear, como hay otros municipios como Agüimes, Santa Lucía, otros municipios que han abierto otras vías de entrada y salida al municipio, y creo que eso es muy importante porque nos encontramos el tráfico colapsado por las mañanas, solo tenemos una entrada. Y solo nos encontramos la salida, que justamente pues es la salida hacia Maspaloma, o cuando pasamos la salida del puente de las Puntillas hacia Las Palmas. No tenemos más entradas y más salidas. Si realmente en un programa electoral ellos presentan que hay que activar las zonas comerciales, ¿cómo pretenden activar una zona comercial de esa manera? ¿No? Es la pregunta. Hay un poco de incoherencia en todo lo que es su programa político y luego la gestión que llevan haciendo desde hace 2 años. ¿Pero el programa político de quién? ¿Del Partido Socialista o de Foro Drago? Esa sería buena pregunta. Es decir, el programa del Partido Socialista en este caso. Pero ahora está condicionado, ¿no? Parece ser, ¿no? Están condicionados, o es lo que nosotros vemos. Notamos muchas diferencias dentro del mismo partido del Grupo Socialista. Entonces, cuando hay diferencias, yo creo que si no se unifican todos los concejales y no hay una fuerza potente, el trabajo no sale bien. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo desidia total en este pueblo, de mantenimiento de instalaciones, como hablábamos. ¿Hay coordinación, hay diálogo en el grupo de gobierno? No, y es palpable. Además, los ciudadanos se están dando cuenta de la situación que estamos viviendo, donde ya nos hemos encontrado el caso del concejal de Educación, de Jesús Monzón, que por problemas internos se salió del Partido Socialista, y entre ellos no hay buena coordinación, no hay buena comunicación. Eso lo notamos y lo palpamos nosotros en el pleno, y todos los ciudadanos que pueden asistir o que nos oyen a través de los medios se dan cuenta de la tensión que se vive entre ellos mismos, y que a veces hablamos de un tema y los propios concejales entre ellos, uno sabe o está coordinando ese tema y el otro no sabe absolutamente nada. Cuando hay descoordinación, los resultados no son buenos, y eso es lo que estamos viendo en estos 2 años que llevan, que muchos ciudadanos se preguntan: ¿y qué se ha hecho en 2 años? Tenemos ahí el proyecto, como hemos dicho, del Parque de la Esperanza. Va a costar más de 1 millón de euros al municipio de Ingenio. Y con todo lo que estamos viendo, volvemos a hacernos la misma pregunta. Pero hay viabilidad de mantenimiento de ese parque. ¿Es necesario? ¿Es una demanda de los vecinos y vecinas? ¿Es necesario en este momento el parque? Esa sería muy buena pregunta para hacerles a ellos si viniesen aquí a este canal, ¿no? Porque la situación que hay ahora mismo, como hemos dicho, parques abandonados. ¿Cómo puede ser que vayamos a hacer un parque de 1 millón de euros? ¿Cómo se va a mantener? Eso lo ha preguntado nosotros desde Agrupa Sureste. ¿Cómo va a ser el mantenimiento? ¿Va a haber un desarrollo sostenible dentro de ese parque? Porque se ha quitado una cancha deportiva para poder acceder y realizar ese parque, que se llama el Parque de la Esperanza. Entonces, ¿y la Esperanza por dónde pasa? ¿Cómo? ¿Y la Esperanza por dónde pasa si le quitas una cancha deportiva? Supuestamente esa cancha se va a hacer dentro del parque. Todavía estamos esperando
Estamos esperando ese ¿Usted proyecto. me está diciendo que no hay proyecto? O por lo menos el proyecto no lo ha visto usted. Claro, cuando se presentó, al final nos dice el concejal responsable que no se había terminado el tema de especificar exactamente cómo iba a quedar y demás. Y eso no supone que el mantenimiento no está claro cómo va a ser. Entonces, nuestra preocupación es, si nos estamos encontrando parques, nos estamos encontrando canchas deportivas en total abandono, ¿con qué dinero luego se va a mantener un parque de tal amplitud como va a ser ese parque? Igual que eso, nos encontramos que se destina 200.000 euros a un museo. Nuestra pregunta vuelve a ser la misma. ¿Son las necesidades reales las que ahora mismo Ingenio está pidiendo y toda la ciudadanía pide con el tema de, como hemos dicho, de las carreteras, de saneamiento, de todo lo que está en abandono? Yo creo que primero deberíamos priorizar en esas necesidades antes de estar gastando como se está gastando una barbaridad. Otra de las cosas que también nos choca es en papelería. No habíamos visto en estos últimos años en el municipio de Ingenio la cantidad de panfletos, de trípticos, de dípticos que se están metiendo en los buzones de todos los ciudadanos, en cada calle, tirados por las aceras, en los coches. Entonces es una cantidad de publicidad, de papelería que es abismal en los presupuestos. Se lleva gastando unos 60.000 euros, pero se espera muchísimo más en esto. Entonces no podemos recortar, por ejemplo, en la Cruz Roja, en un colectivo tan importante como puede ser la Cruz Roja, y que o en asuntos sociales, y que nos encontremos que se está gastando en autobombo, en publicidad para hablarnos de cómo están porque uno de los folletos que, por ejemplo, se repartió hace pocas semanas, justo coincidiendo con esa sentada del colectivo de deporte, fue un libreto donde hablaba de los planes y la situación en la que se encontraba ahora mismo el deporte en Ingenio. No hablaba de las instalaciones deportivas, sino hablaba de cada uno de los clubes, de los que los componían y demás. Yo creo que hoy día podemos tirar de medios de comunicación, que para eso tenemos radios municipales y demás, antes de estar gastando, de ¿Tiene derrochar la radio, tiene de la esa televisión, manera. este canal? Por eso, eso es lo que no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo se puede estar gastando tanto en panfletos, en publicidad, igual que en fin de año, cuando luego recortan por otra parte o despiden a una trabajadora del ayuntamiento porque supuestamente no había su sueldo, se tenía que utilizar o no, ahora mismo no era prioritario? Entonces, no entendemos esta forma de política que se está realizando y sobre todo no, como hemos dicho, no gestionar de forma adecuada y hacer el derroche que se está realizando. ¿El Partido Socialista despide a una trabajadora? Despide a una trabajadora. Eso fue el año pasado exactamente. Nosotros como oposición estuvimos todos unidos, toda la oposición, en contra de ese despido. Y aún así se votó a favor y por mayoría por parte del PSOE y Fórum Drago y al final y aún así viéndose en el fallo judicial que era algo que ¿Cómo? ¿Había un fallo judicial? Es decir, el resultado ¿Sí? Fue que ese despido fue improcedente. ¿Y el Partido Socialista despide a una trabajadora que judicialmente le dice que es un despido improcedente? Efectivamente. Ha cambiado mucho la vida política, y ha cambiado sobre la todo, ideología política, y sobre todo ese Partido Socialista que aboga por la sociedad, por las ayudas sociales. Lo que nos estamos encontrando es todo lo contrario. Pero bueno, ahí está. Vemos que el partido está dividido. Vemos a un alcalde que ante muchos problemas que nos estamos encontrando en el municipio, muchas noticias que se ven en prensa, porque son noticias negativas, y silencio absoluto, no se responde a esos problemas, no nos dan explicación, y además un alcalde que ya lo hemos visto y lo hemos comprobado, ¿no? Entra
y al poco de entrar como alcalde ya se quiere ir al Senado y se presenta 2 veces además y pierde las 2 veces, y porque no hubo unas terceras elecciones, sino probablemente lo hubiésemos tenido en unas terceras, ¿no? Eso denota la falta de interés o ya la desidia que hay total por parte del grupo socialista y particularmente por este alcalde, ¿no? A esas elecciones, que estamos hablando de las elecciones generales, se presentaba Juan Díaz, y en una primera vuelta se presentaba Juan Díaz con el hermano de Román Rodríguez, Nueva Canarias, el que fue alcalde también del municipio de la Aldea, sí. Pepín. Sí. Algo anecdótico de cuando se presentan al Senado, en este caso, es podemos decir, un simulacro, ¿no?, de listas abiertas. Podemos elegir, el ciudadano a través de una cruz, podemos elegir un candidato del Partido Popular, otro de Podemos, o podemos elegir a alguien del PSOE, o alguien de Nueva Canarias, o Coalición Canaria, o todos los partidos que se presentan, podemos elegir 2. Es un simulacro. En la primera no salen los 2, ni Pepín ni Juan Díaz, y en la segunda cambian la representación Nueva Canaria para que entre una mujer. Y por cierto, el Partido Socialista en la primera vuelta utilizan de florero a una mujer, porque se presentaba Juan Díaz y Pepín. Sí. Otra situación que denota la política del Partido Socialista, porque hablamos de la lista de paridad que la sacó el Partido Socialista, al cual se sentía orgullosa. Pues en esta lista, pues una cosa es lo que dice el Partido Socialista a nivel nacional y otra es lo que se hace el Partido Socialista en Ingenio. No sé si son los mismos socialistas, pero bien, vale, pues utilizaban a Sarabia Leal, que es concejala del Partido Socialista de aquí de Telde. La utilizaban de florero, porque incluso te mandaba el Partido Socialista conjuntamente con Nueva Canaria la papeleta a tu casa y venía marcada quién tenía que ser, Pepín y Juan Díaz. No te daba opción como socialista o como nacionalista de Nueva Canaria a que tú eligieras. El objetivo estaba claro. Teníamos una mujer florero, porque no tenía otro significado, utilizar una mujer. Pero ya en la segunda vuelta, pues ya se presenta una mujer por Nueva Canaria y Juan Díaz por el Partido Socialista. Algo anecdótico es que el Partido Socialista ya tenía una representación en el Senado en las anteriores elecciones, y en esta la pierde la representación del Partido Socialista, y quien sale elegida en esta segunda vuelta es la senadora de Nueva Canaria. La compañera de Nueva Canaria, efectivamente. Eso da que pensar que en el Senado, yo creo que esto a Juan Díaz le tiene que hacer reflexionar, y una retirada a tiempo era lo justo, ¿no? Pero bueno, ahí ¿Esa era la retirada de irse al Senado? Ahí está el afán y los objetivos marcados, que lógicamente no eran en el Ayuntamiento de Ingenio, en el municipio de Ingenio. Y eso, lógicamente, es una premisa a todo lo que estamos viendo ahora. Está clarísimo, ¿no? Que nos diga que le preocupa más un partido, que le pone más nervioso un partido de fútbol. A él lo que lo pone de nervioso es la Unión Deportiva Las Palmas. Exactamente. Eso da mucho que pensar cuando hay tantos problemas y tantas cosas que a solucionar en un municipio, ¿no? Hay unas imágenes que queremos compartir con ustedes, que hemos compartido con ustedes. Hablamos de unas imágenes que la verdad son escalofriantes. Me gustaría que cuando las tuviéramos preparadas poder compartirlas con ustedes, porque son imágenes que a nosotros, a mí me cabreó, voy a ser sincero, a mí me cabreó, porque yo no esperaba de un gobierno del Partido Socialista de Juan Díaz que se permitieran las imágenes. Podemos compartirlas. Y ahí tenemos esas imágenes. Esto es tercermundista, doña deprimente. Esto es de juzgado de primera instancia, así de claro. Deprimente. O de juzgado de guardia. Esas imágenes. El maltrato, eso se llama maltrato animal, no tiene otro nombre. Y el que permite esto es un impresentable. Efectivamente. Ahí está la responsabilidad. Esas imágenes, personalmente, me hicieron llorar. Y lo tengo que decir así. Ya no solo por la sensibilidad a la vocación de mi profesión, ¿no?, sino que además supuso, creo que un antes y un después, a la falta de respeto
a ese colectivo, a esa asociación que está trabajando y dejándose el cuerpo de tantos jóvenes en el municipio de Ingenio. Y que no solo de Ingenio, nos están llegando niños al albergue municipal, universitarios de Las Palmas con 20 años, con 18, que están quedando en coche para venir, de Telde, de muchísimos municipios que están viniendo a ayudar también a la asociación. Es una imagen que pasó a la prensa, yo creo que al recuerdo de todo el mundo, y es algo incoherente. Y aquí podemos darnos cuenta de la incoherencia y la doble lectura que tiene este partido, este grupo de gobierno, ¿no? Porque si volvemos a los inicios, el 30 de abril de 2015, en el último pleno de la anterior legislatura, el Agrupa Sureste presenta una ordenanza, un cambio en la ordenanza, gracias a la asociación que nos ayudó, al partido animalista, PACMA, para poder presentar esa ordenanza y que se aprobase. Esta es la otra cara. Sí. El día después, a través de ese movimiento, la reacción social fue rápida, ¿no? Fue rápida. Y esta es la buena cara. Esta es la cara que tenía que haber visto. Y decirte que, por ejemplo, esa perra la veo, está adoptada en el burrero y ahora la veo correr, el pelo brillando y en un estado perfecto y con una familia impresionante, ¿no? Tara, esa perra se llama Tara. Y Tara ahora mismo, te puedo pasar también vídeos de la imagen y cómo está de feliz también en una casa. Pero todo eso, como digo, no es labor del concejal que está llevando salud pública, no es labor del grupo de gobierno. El grupo de gobierno, y lo tengo que decir así, creo que se ha visto en un compromiso, se ha visto en una situación de obligación, que no le ha quedado más remedio. Como decía, Agrupa Sureste lleva un cambio de ordenanza de protección animal, incluidos los animales salvajes también. Ese 30 de abril se aprueba por mayoría absoluta en pleno, y a partir de ahí luego llegan las nuevas elecciones, entra este grupo de gobierno y de repente el concejal y todo el grupo en sí se encuentran perdidísimos con qué era el CETA y con qué era el proyecto CES. El CETA es el Centro de Estancia Temporal de Animales, es decir, en lugar de llamarlo perrera, se llama así, Centro de Estancia Temporal, porque se alude a que sea algo temporal y que se consiga casa, y de hecho es una lucha que está haciendo esta asociación de forma impecable ahora mismo, la Asociación Animalista de Ingenio. Y todo esto, ellos se vieron perdidos absolutamente, y probablemente si no estuviese esta asociación atrás, si no se hubiese aprobado esta ordenanza, ellos hubiesen abandonado quizás este proyecto, ¿no? De hecho, el otro proyecto, el proyecto CES, que significa captura, esterilización y suelta de los gatos para crear colonias controladas, como se está haciendo en municipios de forma genial, como puede ser el municipio de Mogán, no, llevamos 2 años y aún todavía ni siquiera han podido presentarlo ni está activo, con lo cual quedan 2 años y esperemos a ver si realmente, porque se prometió que en marzo se daría solución y estamos a febrero, así que vamos a ver si realmente se incumple nuevamente y no se pone en marcha este proyecto C. Como les decía, esa imagen es una imagen nefasta, es una imagen que luchamos para que no se vuelva a repetir. En esa ordenanza incluíamos el sacrificio cero. Hemos sido de los municipios pioneros en tener sacrificio cero. Es una labor muy difícil porque la cantidad de abandonos y la poca sensibilización que todavía vemos, hay que educar muchísimo a la población, y creo que eso hay que partirlo desde los centros escolares. Era un proyecto que nosotros queríamos llevar a cabo. No se ha llevado nada con este grupo de gobierno, de ir a dar charlas a los colegios, desde la base hay que educar a los niños, ¿no?, con el respeto al animal, a concienciar contra el abandono, y no se ha hecho absolutamente nada con respecto a eso. Entonces seguiremos luchando para eso, pero luego tenemos la otra cara de la moneda, es decir, se vuelven a dar autobombo allá donde van, hablando de que es un municipio, que han conseguido el sacrificio cero, pero a quien hay que darles la gracia es a esos niños que digo que están todos los días sacando esos animales. Hay que recordar que en una perrera los animales llegan a un momento que no caben más, por desgracia, porque esa es la situación real que nos vemos.
Y lo que se hace en el resto de perreras que no tienen el sacrificio cero es, una vez que no caben o que tienen un plazo fijado, se mandan por convenio al albergue de bañadero. Podemos decir con orgullo, gracias a toda esta labor, que llevan 2 años sin enviarse ni un solo animal, y esos 3 animales que por desgracia se enviaron de forma, tengo que decir que la asociación no sabía nada, que no había nada de transparencia, y que si esos voluntarios que estaban ese día en bañadero no hubiesen sacado esa foto, ni la oposición ni todos los grupos animalistas del municipio se hubiesen enterado. Esos animales hubiesen sido sacrificados. Es que estaba escrito por decreto, aunque hay una ordenanza que dice sacrificio cero, está firmado por el alcalde, por Juan Díaz, el sacrificio de esos animales. Y la respuesta del concejal de Salud Pública, que lleva este tema, el albergue, nos dijo que es que se había mandado porque eran animales PPP, que podemos ver que para eso se puede hacer informes veterinarios y testificar realmente si son animales potencialmente peligrosos o no lo son. Esos perros son... Oiga, se ve claramente la imagen. Kevin, por favor, ¿me puedes poner la imagen? Se ve claramente la imagen, pero esa fue la excusa que tuvimos con respecto, la respuesta pero ese del señor concejal. ¿sabe lo que es un perro y lo que es un gato? Esa sería buena pregunta, ¿no? Porque usted me dice que este animal es agresivo. Y además, como vemos, con sangre. ¿Este animal es peligroso? Días de lluvia. El domingo hará 1 año de esas imágenes. Y está grabado en nuestra retina. Y por mi parte y por parte de Agrupa Sureste... Lo que son peligrosos algunos políticos. Efectivamente. Lo que son peligrosos algunos políticos que están tocando. Y no vamos a permitir que esto suceda más. De hecho, nosotros hicimos un escrito, pedimos responsabilidades también de esta situación, y la respuesta nuevamente fue que los animales iban a estar el fin de semana. Entonces, a mí, el fin de semana con en un documento firmado por el alcalde donde decía claramente que aquí lo compartimos con los vecinos. Que supuestamente era por cuestión de espacio y que los animales serían regresados. Claro. Me gustaría saber si esas imágenes no hubiesen salido, si esos animales hubiesen llegado otra vez al albergue. Pero si el documento decía que había que sacrificarlo. Efectivamente. Entonces, todo es una incompetencia total y una ignorancia por parte del concejal que lleva esto, de o no se entera o no se quiere enterar de la situación real que había en ese momento. Por suerte pudimos darnos cuenta, y esos animales hoy día están felices en familias, ¿no? Uh-huh. Pero si no hubiese sido esas imágenes, la transparencia por parte de este grupo de gobierno es nula totalmente. No hubiésemos sabido lo que estaba sucediendo. Y la incoherencia total, que era lo que comentaba antes, y está clarísimo, es cómo pueden defender supuestamente el tema del sacrificio cero y la protección animal, y por otra parte nos vuelven a traer nuevamente el circo Caos, un circo con animales salvajes al municipio que está instalado y que ya empieza este próximo viernes. Pero hay una ordenanza que dice que no. Nuevamente, se incumple la ordenanza, el artículo, creo que recordar el 2.5, que nos dice que los animales salvajes no pueden estar en espectáculos públicos, no pueden estar enjaulados, no pueden estar con malos tratos y demás. Ahora mismo nos encontramos en el municipio de Ingenio, donde hay 5 felinos encerrados en una jaula, en una finca, esperando para ser utilizados nuevamente para espectáculo a partir de este próximo viernes. Ya hay muchísimo movimiento social, ya está plataformas como Stop Circos, como Voces Animalistas, como la propia Asociación Animalista de Ingenio, que presentará escritos, van a hacer manifestaciones y todo lo necesario. Con lo cual, lo que nos da de frente es la situación o la hipocresía que nos encontramos por parte de este grupo de gobierno, que por una parte nos habla de protección animal y que ellos quieren llevar el Z y que quieren hacer todo, y por otra parte a escondidas nos mandan animales a bañaderos para ser eutanasiados, porque hay que hablar claro, como decía usted, y nos trae el circo. Entonces, ¿dónde está ese cumplimiento de la ordenanza? Es una ordenanza como cualquier otra, y Agrupa Sureste estará ahí, igual que no se cumpla la ordenanza de las terrazas en las zonas comerciales, que no se cumpla la del circo. Estaremos para luchar contra eso, porque de verdad es una vergüenza
la acción que se está llevando con respecto a eso. Pues hablaremos de ese seguimiento que se está haciendo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Volando, doña Minerva, gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues nos vamos unos minutos a la publicidad, y es lamentable las imágenes que hemos querido compartir, pero claro, estas imágenes son color y es palpable, y son las imágenes que hablan por sí solas, no hace falta que se comunique, y son las imágenes que ocurrió en el municipio de Ingenio, imágenes que aquellos que gobiernan lo permitieron, aquellos que tienen responsabilidad lo permitieron. En cualquier país del mundo y en Europa, este hecho significaría automáticamente, es que no hay que pedírselo, lo haría cualquier político honesto, por incapacidad, por deslealtad hacia los ciudadanos, presentaría la dimisión. Pero claro, esto es España, esto es Canarias, y en este caso eso es Ingenio. Para dimitir a un político, Dios me diga. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes aquí en Más que Política.